Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 11 al 22. Si están allí, me responden con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Amén. Amén. Vamos a orar un momento, hermanos, por el sermón una vez más, ¿sí? Padre, una vez más, Señor, queremos presentar este tiempo delante de usted, Señor, y le ruego que sea usted por su Espíritu tomando control de este momento, ayudándonos, Padre Celestial, a ver las gloriosas riquezas de su palabra, Señor. Señor, que su palabra cumpla en nosotros el propósito de edificarnos, santificarnos, corregirnos, alentarnos. Que su palabra también traiga hoy salvación, Señor. Sea usted, Señor, glorificándose en medio nuestro. Queremos sentir su presencia, su calor. Queremos que usted, Señor, haga que nuestros corazones ardan conforme a las verdades de su palabra. Queremos estar aquí avivados delante de ti. Y te rogamos, ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, que te glorifica, esa iglesia que tú anhelas que seamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amado Dios. Amén, amén, amén. Amén. Hermanos, por los siglos, la iglesia siempre ha tenido distintos problemas. La iglesia siempre ha estado en distintas adversidades. Y según las adversidades que la iglesia va enfrentando, Dios siempre levanta a teólogos, maestros, eruditos para tratar esos temas. Y sin duda, en nuestro presente, uno de los problemas o adversidades grandes que tenemos nosotros como iglesia es que lo que es una iglesia se ha distorsionado muchísimo. Si yo preguntara a distintas personas de distintas denominaciones e iglesias locales en donde estén, si yo les preguntara, dime qué es una iglesia, estoy seguro que todos dirían cosas completamente distintas el uno del otro. Y a lo mejor podríamos decir que hasta ese punto, pues, no debería ser tan así, pero todavía no hay ningún problema. Pero lo peor es que probablemente del 100% de las personas que nosotros entrevistemos, alrededor de un 90-95% nos dirán cosas de lo que ellos piensan que es una iglesia, pero que no están arraigadas a la palabra. Y eso es el mal y el problema que estamos viviendo. Se comenzó a hacer una iglesia y a formar iglesias según los deseos, según los pensamientos del hombre y no según la palabra del Señor. Y es por eso que nosotros, para saber la iglesia que debemos ser, debemos una vez más volver a las Escrituras, meditar en las Escrituras y a partir de allí conocer lo que Dios quiere para su iglesia. Es allí en donde está el diseño de Dios para con su pueblo, donde Él nos dice qué queremos nosotros o qué quiere Él que nosotros seamos para la gloria de su nombre y de su gloria. Y sin duda alguna, si queremos nosotros saber cómo es la iglesia de Dios o qué quiere Dios de una iglesia, una de las cartas por excelencia es primera a los tesalonicenses. La mayoría de los expositores dicen que Tesalónica, aquella iglesia local del siglo I, es la iglesia que todo predicador o que todo pastor desearía pastorear. Es una iglesia ejemplar,
en donde vemos al apóstol Pablo, que fue el instrumento que Dios decidió usar para ir allá de misiones y plantar la semilla del evangelio. Nosotros vemos al apóstol Pablo, como ya pronto lo veremos, elogiando a esta iglesia, hablando maravillas de ella. Y por ello me parece que Tesalonicense debe ser una iglesia referente para nosotros, a la luz de lo que la Escritura nos dice acerca de ella. Y mi anhelo y mi deseo es que nosotros debemos recordar que como iglesia constantemente debemos estar reformándonos. La iglesia está siempre reformándose, siempre edificándose, siempre renovando su entendimiento. Y nosotros no podemos caer en la idea de que caminando por fe ya es lo que debe de ser. Si eso llegase a ocurrir entre nosotros, entonces tenemos un serio problema de orgullo. Y dice la Escritura que antes de la altivez de espíritu o antes de la caída está el orgullo. Y eso, hermanos, es algo de lo que nosotros como iglesia debemos cuidarnos muchísimo. Siempre, siempre. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en las Sagradas Escrituras. Así que por eso en mi corazón, viendo que estamos creciendo como iglesia, viendo que inclusive entre nosotros todavía no nos queda muy claro lo que se debe de hacer entre iglesia, viendo que inclusive están personas llegando desde otros lugares nuevos, me pareció importante que una vez más siguiéramos pensando y meditando en estas gloriosas verdades de lo que es la iglesia de Dios y de lo que Dios espera que hagamos nosotros como su pueblo. Amén. Y es así como les estoy comentando, ¿no? Tesalónica es la iglesia por excelencia en las cartas que nosotros tenemos, en las cartas paulinas. Muchos llegan a decir que Pablo inclusive repite muchísimas veces que no tiene nada que decir de ellos. Es como que, mira, lo estáis haciendo muy bien. Y es lo que vemos nosotros en esta hermosa carta. Pablo la elogia y habla de ellas maravillas. Incluso llega a decir en el capítulo 1 que la fe de los tesalonicenses se ha dado a conocer no solamente en Macedonia, sino que también en todo lugar. Es decir, las personas estaban hablando del impacto que Dios generó en aquella iglesia y de cómo Dios transformó sus vidas, tal como lo dice el apóstol Pablo, que abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces la fe de los tesalonicenses estaba resonando en todo lugar. Todas las iglesias, todas las demás iglesias estaban hablando de la obra que Dios había hecho y está haciendo en Tesalónica. Y Pablo se sentía muy gozoso de ello. Y es lo que le dice. A tal punto Pablo siente tanto gozo de su iglesia, de la iglesia de Tesalónica, que en el capítulo 2 llega a decir que ellos, Tesalónica, van a ser la gloria o la corona de gloria que Pablo mostrará a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga o cuando Él se presente a Él. Él les dice que ellos son su corona, ellos son su gloria y ellos son su gozo. En la manera en que la iglesia se estaba moviendo, trabajando, Pablo estaba viendo en ellos el poder de Dios. A tal punto que también en el capítulo 1 dice que ellos son un ejemplo de fe, de amor y de esperanza. Las tres virtudes que deben de caracterizar a la iglesia de Cristo Jesús. Pero a pesar de que Pablo no tenía nada que decir a esta iglesia, por lo general cuando nosotros leemos las cartas, Pablo siempre está corrigiendo algo, o el motivo por el cual él escribe es para corregir o para guardar a la iglesia de herejías, de desviaciones. A pesar de que el apóstol Pablo no tiene mucho que decir acerca de la iglesia o mucho que corregir acerca de ella, nosotros sí vemos dentro de la carta que Pablo aprovecha la oportunidad de comunicarse con ellos para decirles algunas cosas importantes. Algunas cosas importantes. Y como bien lo dijimos al principio, nosotros vemos, por ejemplo, que en el capítulo 1 el apóstol Pablo les saluda y también en el capítulo 1 el apóstol Pablo habla acerca del testimonio que él está escuchando acerca de ellos. Pero también luego en el capítulo 2 el apóstol Pablo les dice que deben ellos recordar la manera en que él se condujo entre los tesalonicenses. Pablo en el capítulo 2 les hace un resumen y Pablo dice de que
Para con ellos, él se comportó como una madre para con sus hijos o como un padre para con sus hijos. Pablo les dice que él no tuvo temor de los hombres y que él no quiso agradar a nadie, sino que él predicó confiando en el Señor nuestro Dios, la palabra de Dios en medio de mucha persecución. Porque incluso Tesalonicenses se escribe o lo que ocurre allí ocurre justamente después de que Pablo en Filipenses fue apedreado, maltratado, de todo le pasó al apóstol Pablo en Filipenses y justamente después de vivir eso, él va a Tesalónica y allí, como si no le hubiese ocurrido nada, como si no tuviera temor de que le volvieran a hacer lo mismo, él predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les dice en el capítulo 2, recordándole cómo se conduce un siervo de Dios, un predicador del evangelio, un misionero. Y dice muchísimas cosas allí, pero con el propósito de que aprovechando, así también les deja a ellos un modelo para que ellos puedan así observar y ver si entre ellos se está levantando un falso maestro. Fíjate que Pablo dice de que él no pidió nada a cambio, no fue por intereses personales. Fíjate que incluso él dice que él trabajó de día y de noche para no ser una carga para ellos. Y por lo general los falsos maestros que hacen se aprovechan de la iglesia, sacan dinero de la iglesia, sacan beneficios del pueblo de Dios. Pero también Pablo les recuerda que para con ellos él fue como una madre, como un padre, y les deja así un memorándum recordándole que por lo general los falsos maestros son autoritativos, no te hablan como una madre, no se encariñan contigo, te imponen las cosas. Pero Pablo era sufrido como una madre para con ellos. En el capítulo 3, el apóstol también allí les describe las razones y los motivos por los cuales decidió escribirle. Después de que Timoteo volvió del viaje misionero a Tesalónica, que Pablo lo había enviado a Timoteo para que él supiera, o así también el apóstol se enterara de la condición en la que estaba la iglesia, cómo estaban ellos espiritualmente, Timoteo regresa a Pablo nuevamente y les cuenta las buenas noticias. Le dice, no, ellos están firmes, ellos son un ejemplo de amor, son un ejemplo de fe, están perseverando, y les comenta todas las cosas Timoteo. Y Pablo en el capítulo 3 les hace saber ello, les hace saber todo eso. Pero también dice algo muy importante. Le dice el apóstol que él ya no soportaba más, ya no podía soportar más en su corazón el no saber nada acerca de ellos. Necesitaba saber acerca de los tesalonicenses y les recuerda que esa fue la razón por la cual les envió a Timoteo. En el capítulo 4, nosotros allí vemos que el apóstol Pablo aprovecha para hacerles un llamado a la pureza sexual, para hacerles una exhortación a la santidad. También en este mismo capítulo les recuerda la importancia de que ellos deben de ser un testimonio para los de afuera y que deben de conducirse con honradez y que no deben de depender de la caridad de los demás, sino que deben de ocuparse sus propios asuntos, trabajar con su mano y ganarse el sustento y el pan. Porque muchos llegan a la conclusión de que en Tesalónica había un serio problema de una mala interpretación de lo que se conoce como la escatología, el fin de los tiempos. Y esto estaba llevando a que algunos se dejaran de trabajar, dejaran de hacer su vida aquí en esta vida, porque decían, el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. O incluso otros llegaban a decir cosas peores como que ya Jesús vino y por lo tanto pues ya no tenemos nada más que hacer para este mundo. Y Pablo les dice que de cierta manera les hace saber de que eso es un mal testimonio para los de afuera. Y así luego llegamos al capítulo 5, donde vamos a estar el día de hoy, en donde el apóstol concluye dando algunos deberes cristianos. El apóstol comienza a decir nuevamente a los tesalonicenses lo que les dijo de boca, se los dice ahora por escrito, lo que él espera que se haga en la iglesia de Dios. Y es allí en donde nosotros estamos, en los versículos del 11 al 22, es lo que vamos a tratar. Ya dicho esto como introducción, vamos a desarrollar el primer punto. Y dice así el primer punto: una iglesia involucrada. He decidido titular el primer punto como una iglesia involucrada.
En el versículo 11 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. ¿Os dais cuenta? Pablo no les escribe porque no están haciendo cosas. Pablo les reescribe porque ya están haciendo esto, pero él desea en su corazón que sigan y que abunden más en las buenas obras que estaban haciendo. Y ahora, dirigiéndose a cómo ellos deben de vivir en comunidad y en iglesia, el apóstol les vuelve a recalcar, tenéis que seguir así. No lo digo porque no lo estáis haciendo, lo digo porque es lo correcto y quiero afirmar esto en vuestro corazón para que permanezcáis haciendo lo que estáis haciendo. ¿Y qué es esto? Es una iglesia involucrada. Fíjate cómo dice el apóstol, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Porque la edificación y la perseverancia de la iglesia no depende, amados hermanos, del pastor. No es solamente el pastor o no es solamente un diácono, no es solamente los líderes, como en algunas otras denominaciones le llaman, los que tienen el deber y la responsabilidad de sostener a la iglesia, de alimentar a la iglesia, de alentar a la iglesia, de motivar a la iglesia en la santidad y en la piedad. No, es una obra que depende de todos nosotros. El apóstol no dijo, y los pastores y maestros alienten, no, dijo los unos a los otros, porque la tarea en la iglesia es de todos. La labor de que la iglesia persevere, de que la iglesia avance, de que la iglesia esté avivada, de que la iglesia camine bien, es una labor que todos tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. Todos nosotros debemos de tener esto en nuestro corazón, de que cada persona que es miembro de Caminando por Fe tiene la responsabilidad no solo de preocuparse por su vida espiritual, sino también por la vida espiritual de su hermano. En la iglesia, amado hermano, nosotros debemos involucrarnos en la vida de los demás. Una vez una persona dijo en una conferencia que estuvimos en la IEG, una vez él comenta su historia de que comenzó a congregar en una iglesia y lo nombraron parte del cuerpo de servicio de la iglesia, lo nombraron, creo que fue diácono. Entonces, en la primera reunión, en la primera sesión en la que él estuvo, le permitieron decir unas palabras de inicio. Y entonces él dijo lo siguiente, él dice que él le dijo a los pastores y a los diáconos, le dijo, bueno, hermanos, yo lo primero que quiero deciros es que yo les doy permiso para que me corrijan, yo les doy permiso para que ustedes traten con mi vida. De verdad, yo entiendo que ustedes tienen que involucrarse en mi vida, así que yo les doy permiso. Entonces, los pastores muy sabiamente y con un tono jocoso le respondieron, aunque no nos des permiso, nosotros nos vamos a meter en tu vida. Y esa es la iglesia, amados hermanos. Yo no estoy diciendo que nos vamos a meter en temas personales, no, pero nosotros nos vamos a involucrar. Si vemos a algún hermano que está mal, que está cojeando, si vemos a algún hermano que está desalentado, nosotros no podemos mirarlo e ignorarlo, ¿no? Nosotros debemos ir para con él y decir, hermano, está pasando algo, ¿quieres hablar conmigo? ¿Puedo servirte en algo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y también eso es muy común en las personas que denostan a la iglesia, hablan mal de la iglesia y dicen que la iglesia es hipócrita o que en la iglesia hay solamente mentirosos e hipócritas. Lo que realmente pasa es que esa persona, por su orgullo, no quiere que se involucren en su vida. No quieren que le corrijan, no quieren que le llamen la atención. Pero alguien que está en una iglesia y en esa iglesia, a pesar de 1 año, 2 años, 3 años, nadie, absolutamente nadie, le ha incomodado su pecado, entonces probablemente no está en una iglesia. Probablemente no. Y si algo queremos nosotros y debemos a la luz de la Escritura fomentar, es que la iglesia entienda que todos tenemos responsabilidad, todos, de involucrarnos para fomentar la piedad y la santidad en nuestros hermanos. El individualismo muere en la iglesia. Y lo vemos que nuestros hermanos tesalonicenses ya estaban viviendo de esa manera. Tal como lo estáis haciendo, le recuerda el apóstol Pablo. Yo no digo que Caminando por Fe no se esté haciendo,
Pero una vez más, si lo estamos haciendo, debemos perseverar en ello. Y si no se está haciendo, tú debes corregir eso. Hay personas aquí que yo las veo solamente los domingos y cuando termina el culto el domingo, literalmente salen corriendo de la iglesia. Y luego son esas mismas personas que luego se quejan y se molestan porque no se sienten parte de la iglesia, pero así es imposible. ¿Me entiendes? Si tú no te involucras, si tú no pones de tu parte, si tú no te quedas unos 15, 20 minutos más para hablar, conocer y conversar, es muy difícil que la iglesia sepa de tu condición. Es muy difícil. Y por el otro lado, nosotros también tenemos que limpiarnos de ser esa iglesia que siempre está buscando un beneficio, ¿no? Nosotros como miembros debemos también ver la necesidad de los demás y debemos también nosotros como miembros del cuerpo de Cristo buscar servir a los demás. No todo el tiempo que nosotros seamos el centro de atención o que a nosotros se nos tiene que llegar, a nosotros se nos tiene que venir. Es el uno para con el otro, dice la Escritura en este texto. Pero hay una palabra muy importante que no podemos pasar por alto en este versículo. Y es la palabra por tanto. Esa palabra es muy importante, hermanos. En el versículo 11 dice, por tanto. Y esa palabra significa por lo cual, por consiguiente, debido a. Esa palabra es un conectivo. Esa palabra une dos ideas. Está uniendo lo que Pablo venía diciendo anteriormente con lo que nos está ahora diciendo. Es como si Pablo dijera que lo que os estoy diciendo ahora, esta exhortación que les estoy dando, tiene su fundamento en lo que les vengo diciendo anteriormente. Y por lo tanto es importante que nosotros veamos lo que Pablo dijo en los versículos anteriores. En ese mismo capítulo, en los versículos 9 al 10, el apóstol dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos para Él. Wow, mira esta gloriosa noticia, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos para Él. Pablo, antes de dar cualquier exhortación a la iglesia, siempre el apóstol aplica su famosa fórmula paulina. Antes de decir mandamientos, dar exhortaciones, el apóstol primero hace una cosa, predica el evangelio. Antes de decir cualquier cosa a la iglesia, les recuerda a ellos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso nos deja a nosotros una enseñanza muy importante, hermanos. La iglesia se reúne, la iglesia se exhorta, la iglesia se edifica, la iglesia se alienta, la iglesia se involucra y es iglesia en virtud del evangelio. La iglesia no es iglesia per se, no. La iglesia es iglesia porque ha recibido salvación a través del poder del evangelio. El evangelio es un mensaje central para que cada cosa que nosotros hagamos brote de allí. Es el motor, la energía, el poder que Dios utiliza para que su iglesia y su pueblo comience a dar fruto y sea edificado. La iglesia no es una institución que sigue normas y leyes, no. La iglesia es la institución que brota del evangelio. Es por eso que cada sermón, cada predicación, cada alabanza, cada cosa que se hace en Caminando por Fe se debe hacer por el evangelio y para el evangelio. Si del evangelio, hermanos, se quita del medio, entonces vemos lo que vemos en muchas otras denominaciones o en muchas otras iglesias locales. Práctica de pecado, impíos sirviendo en alabanza, impíos sirviendo en el púlpito, desorden, chisme, pleitos, rencillas, inmoralidad sexual, apatía espiritual. Una iglesia que parece más del mundo que de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque se ha quitado el evangelio. A lo mejor tiene normas, buenos valores, buenos principios, pero no el evangelio. Y si nosotros vamos a animarnos, exhortarnos a la piedad,
nosotros lo hacemos no para salvarnos, sino porque ya nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjate que en Jesucristo, dice el apóstol, que estamos destinados para salvación. Ya no hay ira de Dios sobre nosotros. Algunos ateos siempre dicen que el creyente nos inventan ellos un muñeco de paja, un cristianismo que no existe, y dicen que nosotros solo venimos a la iglesia y hacemos la vida que hacemos porque tenemos mucho miedo de Dios de que nos vaya a condenar. Tienes tanto miedo, dice, tanto temor a ese falso Dios que no existe, te conmueve tanto ese miedo de que te vaya a enviar al infierno y por eso haces todo lo que haces. Siempre dicen esas cosas. Pero mira lo que dice la Escritura, porque no nos ha destinado Dios para ira. Yo ya no tengo la ira de Dios sobre mí, porque Cristo hizo propiciación. Y debido a que Dios me ha destinado a la vida eterna con Él, es por eso que yo me santifico. Es por eso que yo camino en obediencia. Es por eso que vengo y me reúno con mis hermanos. Es por eso que me deleito en la congregación. Es por eso que deseo ver a mis hermanos crecer en la fe. Y es por eso también que el Señor me santifica y me corrige a través de vosotros. Y eso debe ser la motivación de la iglesia. Pero también hay dos palabras aquí muy importantes, además de esta. La primera de ellas es la palabra que en griego se dice parakaleo. Esta palabra griega es la palabra de la que se traduce alentaos, ¿no? Pablo dice alentaos los unos a los otros. Y esta palabra significa de muchas maneras lo siguiente, mira. Se utiliza para describir un ruego, una súplica o la acción de animar y fortalecer. Es como si, imagínate cuando estás viendo un partido de fútbol decisivo. No sé si alguien lo ha experimentado. Yo lo he experimentado antes cuando veía fútbol. Estás viendo un partido de fútbol decisivo y hay un tiro libre que tiene un 80% de probabilidad de que si lo patea Messi o Ronaldo va a entrar en el arco. Y ese es el partido decisivo. Yo no sé si alguna vez lo han experimentado, yo lo he experimentado. Eso es una sensación que tú tienes en tu corazón, una mezcla de emoción muy fuerte, pero no sé por qué tú estás viendo la televisión, Messi y Ronaldo están a miles de kilómetros de ti y tú estás, vamos Messi, no lo falles, vamos, respira. No sé si has experimentado eso, yo lo he experimentado. Es ridículo porque, o sea, no te va a ver Messi, no te va a escuchar Messi, pero tú estás ahí alentándolo. Venga, hazlo bien, venga Messi, venga, no lo falles. Esa sensación es la que intenta describir esta expresión. Así debe ser tu forma de acercarte a tu hermano. Debe tener esta mezcla de un ruego, de una súplica, de vamos hermano, venga hermano, adelante hermano, ánimo hermano. Debes sentir en tu corazón ese anhelo de ver a tu hermano firme y estable. Así como a veces nosotros hemos experimentado esas sensaciones por ver a nuestro equipo de fútbol ganarse la Champions o la Liga Española. Son emociones que están allí de verdad, hermanos, que nos mueven. Que incluso termina un partido, uno sale cansado de allí, no sé por qué, pero es porque tú estás tan involucrado, lo vives tan fuertemente. Pues el Señor anhela y desea que nosotros así sudemos por ver a nuestros hermanos. Así clamemos a ellos. Pero también la otra palabra es oikodomeo. Y esta es la palabra en griego de la que se traduce la palabra edificaos. Y mira lo que esta palabra significa. Esta palabra significa ayudar a alguien a permanecer en pie. También significa algo bien recto. Y también significa evitando que se destruya o se desmorone una cosa. Así debemos ser nosotros para con nuestros hermanos. Estas dos palabras, amados hermanos, se complementan una con la otra.
La primera, alentaos, describe la forma, el carácter, el corazón con que yo debo de edificar a mi hermano. Con esa intensidad. Y edificaos describe el objetivo por el cual yo me acerco a él. Porque la iglesia no es un centro terapeuta para las emociones, hermano. El objetivo de una asesoría, consejería bíblica, no es simplemente aplacar las emociones de un hermano. El objetivo es ver a nuestro hermano andar en la verdad, que se edifique. Es cierto, hay momentos en donde tenemos que solamente darle un hombro a nuestro hermano y llorar con él y estar con él y callar y no ser necios como los amigos de Job. Pero eso no puede ser siempre así. Llegará un momento en donde si el hermano tiene que corregir algo, donde si el hermano se ha equivocado en algo, debemos nosotros edificarlo. Mira, hermano, aquí estás torcidito, vamos a enderezar. Y así. Pero os dais cuenta que es para edificar y no destruir. No es para quitarle una pieza de manera tal de que se desmorone. No, es colocar la pieza que está mal puesta en su lugar. Es como si nosotros yo fuera el plomo para Diego o Diego el plomo para mí, ¿no? El plomo que dice si estoy nivelado o no estoy nivelado en la construcción. De la misma manera, si nosotros tenemos que ser los unos para con los otros. Amén. Pero ¿qué más? ¿Qué más quiere el Señor de nosotros que seamos como iglesia? Y eso nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto es una iglesia pastorable. En los versículos 12 al 13 dice la palabra del Señor: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. En el primer punto, el apóstol nos recuerda que la obra la debemos de llevar a cabo todos nosotros. Pero ahora en el segundo punto nos recuerda algo muy importante. Nosotros tenemos autoridades. A pesar de que todos y cada uno de nosotros debemos involucrarnos en la labor de edificarnos y alentarnos, nosotros no podemos olvidar de que tenemos pastores a quien rendirle cuentas. Como dice el apóstol Pablo, debemos reconocer a los que con diligencia trabajan entre vosotros y mira lo que hacen. Os dirigen en el Señor y os instruyen. Y esa es labor pastoral. Esa, entre otras cosas, es la labor que hacen los maestros. Esa, entre otras cosas, es la labor que hace el pastor. Y fíjate lo que dice, que lo reconozcáis, que lo reconozcáis. A veces nosotros nos involucramos en la obra y nos emocionamos y de repente decimos, mira, voy a comenzar a hacer reuniones en mi casa y voy a escribirle a este hermano y a este otro y a este otro y a este otro y voy a dedicarle un año a estos hermanos, estaré orando por ellos y les comenzaré a compartir sobre las doctrinas elementales de la fe y voy a darles tareas y voy a hacer este trabajo y esta labor. Y lo último que se nos pasa por la mente es preguntar o consultarlo con nuestros pastores. O incluso llegar a decirle, oye pastor, mira, tengo esta idea en mi corazón. ¿Qué te parece si la hago? Es cierto, nosotros debemos involucrarnos, pero la iglesia tiene pastores. Y ahí ven ese equilibrio tan bonito, ¿no? Yo, mira, hermanos, hay cosas que evidentemente no tengo la necesidad de decirlo al pastor, al pastor Marcos o al pastor Juan Manuel, o incluso a algún hermano. Hay cosas que yo, mira, considero que no es necesario decirlo, ya se trató, ya se sanó y ya está, ¿me entiendes? Tuve la reunión con un hermano, hablamos y ya no hay necesidad de decirlo más. El hermano confesó, el hermano entendió, el hermano dice que ahora va a corregirlo, se quedó allí. Pero hay otras cosas que sí. Y parte de reconocer a los que nos dirigen y a los que nos instruyen en el Señor es precisamente este tipo de cosas. A veces, por ejemplo, faltamos a la iglesia y ni siquiera se lo comentamos. Oye, pastor, mira, no podré venir por tal caso o por tal motivo.
o mira, me ha pasado esta cosa, o estamos de vacaciones. No porque ellos, nosotros tengamos que todas las cosas contárselas, no, sino porque ellos se preocupan por nosotros. Nosotros tenemos un compromiso con la iglesia, ¿no? De congregar. Y también tenemos un compromiso de congregar regularmente en la iglesia. Y para un siervo de Dios debe nacer el ser pastoreable, ¿me entiendes? Por eso este título lo he colocado así, una iglesia pastoreable. Y es por eso que nosotros debemos de prestar mucha atención en esto y saber lidiar con esta armonía de que sí, yo me voy a involucrar, sí, yo quiero trabajar, sí, voy a comenzar a preocuparme más por mis hermanos, pero yo no soy el pastor de ellos. Aquí hay pastores. Y si hay alguna cosa importante que deben de saber, es importante animar a los hermanos a que, mira, yo creo que deberías comentar esto con el pastor. Yo creo que deberías hablarlo con fulano de tal. Yo creo que esto es importante que ellos lo sepan, que oren por ti, que lo traten. Y debemos limpiarnos, ¿no?, de esa autosuficiencia con la que venimos. Si algo el Señor ha venido renovando y ayudándome a aprender es que yo tenía una idea de lo que es el pastorado muy errada, distanciándome mucho de la Escritura. Y con las prédicas, con las reuniones, con las lecturas que hacemos, el Señor poco a poco fue renovando eso, ¿sabes? En mi corazón. Y una de las cosas era eso, ¿no? Yo veía en mí, antes miro atrás y veía mucha autosuficiencia, ¿no? No rendía cuentas, no le hacía saber al pastor absolutamente poco, nada de mi vida espiritual, a nuestros pastores. Pero eso es algo que realmente es de este mundo, hermanos, y nosotros debemos renovarnos y limpiarnos. Mira cómo el apóstol Pablo lo dice, os ruego. Es increíble, pero el apóstol Pablo apela a la voluntad de la iglesia. Porque si la iglesia debe reconocer la autoridad de los pastores, esto debe venir no por fuerza, sino que debe de venir de voluntad propia de la iglesia. Pablo pudo haber dicho, os mando, o Pablo pudo haber dicho, es un mandamiento, porque en la escritura hay lugares en donde se nos enseña así. Pero Pablo conoce a la iglesia de Tesalonicenses, sabe que ellos trabajan así, saben que Dios está obrando en sus corazones y que tienen una disposición en su corazón para ser pastoreables. Y por eso él usa estas ciertas palabras, os ruego, os ruego. Él apela a un santo ruego, apela a la voluntad de la iglesia. Y es lo que se espera de nosotros también, que nazca de nuestro corazón. Pastoréenme, yo quiero que ustedes me disipulen, yo quiero que ustedes velen por mí, yo quiero ser una carta abierta, yo quiero que ustedes conozcan mi vida, yo quiero tener a alguien con quien yo pueda hablar y tratar estos temas. Deben hacer de voluntad. Y es importante, hermanos. A veces es chocante porque nosotros venimos de una idea de relación oveja-pastor, que es que el pastor tiene que ir atrás constantemente de la oveja, o que el pastor tiene que estar constantemente en la casa de cada oveja. Y ya nos han enseñado eso, pero a la luz de la escritura, nosotros debemos entender que es una relación. Y en una relación ambas partes deben de hacer su parte. La oveja debe de estar cerca del redil. La oveja debe de estar cerca del pastor. La oveja tiene que tener cercanía también. Porque de lo contrario, entonces, probablemente no estamos hablando de una oveja. Alguien que no tiene un corazón pastoreable es alguien que debe de cuestionar su vida devocional, su estado espiritual. Debemos de cuestionarnos eso. Porque mira lo que dice el apóstol. Debes reconocer a los que trabajan con diligencia entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor. Es tremendo esto, hermanos, porque el apóstol no nos manda a nosotros a reconocer a cualquiera. Dice a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Porque el pastor no es perezoso.
El pastor a que Pablo nos exhorta a nosotros, nos ruega a nosotros reconocer su autoridad, no es un pastor perezoso, sino que trabaja con diligencia, arduamente, prepara buenos sermones, está involucrado, llama, escribe, recibe visitas, es diligente, está siempre congregando, está siempre entre nosotros. Es una persona ordenada, es una persona disciplinada. Así es a las personas a las que la iglesia debe de reconocer. No a cualquiera, sino a estos. Mira lo que dice esta palabra. La palabra proistemi, eso es la palabra en el original, en el griego, que es la que se utiliza para decir dirigen. No, Pablo dice que debemos reconocer a los que trabajan con diligencia entre nosotros y nos dirigen. Nos dirigen. Esa palabra proistemi se refiere a un carácter bien establecido o predefinido que proporciona un modelo para servir de orientación a otros. Es una persona que vive la palabra de Dios. Es una persona que tiene el carácter de Cristo. Es una persona que predica, pero luego nos dice, así es que se pone en obediencia a esto. Así es que se trata a su esposa. Así es que se trata a los hijos. Así es el compromiso para con la iglesia. Así es que se resuelven estos conflictos. Es una persona que tiene dominio sobre sí misma. Significa esa palabra. Es una persona que nos puede decir a nosotros, imitadme a mí como yo imito a el Señor. Tremendo, no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Es una persona que modela el carácter de Cristo. Es una persona que nos predica fielmente la palabra, pero también nos muestra su ejemplo de vida. Una vida consagrada al Señor, dedicada al Señor, esforzada en el Señor. Es un hombre que nos dirige en el Señor. Porque realmente, hermanos, cuando nos dicen algo, pero hacen lo contrario, eso crea en nosotros un cortocircuito. Siempre nos han dicho, bueno, me han dicho a mí de que tu hijo hará lo que ve que tú haces. Y la verdad es tal cual. Yo ahora, para sentarme a comer en casa, hay unos cojines que están en la silla, como que mi esposa los colocó para decorar y para que se vea más bonito y sea más cómodo. Pero a mí no me gustan esos cojines. Entonces yo siempre los cojo y me los pongo aquí en las partes, los levanto y me los pongo en la espalda y me siento en la silla de madera tal cual, puro y duro. Mateo ahora, cada vez que se va a sentar en el comedor a comer, hace lo mismito. Y te digo, él ni sabrá por qué lo debe de hacer, pero él lo agarra, lo coge, lo pone en la parte de atrás y se sienta en la silla puro y duro. Ellos van a imitar nuestro carácter, van a imitar nuestra forma de resolver los problemas, van a imitar nuestro tono de voz, van a imitar todas esas cosas. Más que lo que nosotros le repitamos una y otra vez con las palabras. Por eso el pastor debe ser un modelo, ¿no? Alguien a quien yo pueda mirar y decir, así es que se obedece ese versículo, así es que se vive el evangelio, así es el cristianismo. Es una gran responsabilidad que tienen los pastores. Y nosotros debemos de dar gracias, hermanos, porque gracias a Dios tenemos pastores así. La iglesia debe reconocer eso, hermano. Con sobriedad, con humildad y sencillez de corazón, nosotros debemos reconocer que gracias a Dios estamos disfrutando de una bendición. Tenemos hombres que temen a Dios, hombres que viven el evangelio, hombres que nos han demostrado una y otra vez el carácter de Cristo en sus vidas y que podemos mirarlo y decir, yo quiero imitarle, yo quiero eso en mi vida. Y debemos de reconocer eso, hermanos, reconocerlo. No adulando, no creando un ídolo, no haciéndoles
cultos especiales para ellos, que no es lo que ellos quieren tampoco, como ya nosotros hemos podido ver y conocer. Pero sí debemos de reconocerlo, siendo una iglesia pastoral. Por eso, el apóstol Pablo sabe que esa es una tensión que hay, en la que nosotros debemos de vivir. Y por eso, en este versículo 13, él concluye diciendo algo muy importante. Vivid en paz los unos con los otros. Vivid en paz los unos con los otros. Una iglesia admirable, una iglesia ejemplar, es una iglesia en donde pastores y ovejas viven en armonía. Es una iglesia en donde, por amor al Señor Jesucristo, por amor a su nombre, ambos se someten el uno al otro, según las funciones y los roles que cada uno tiene. Es una iglesia en donde se respira paz. Y eso es trabajo y función de ambas partes, de pastores, de miembros. La paz es una virtud que debe de caracterizar al pueblo de Dios. Y aquí la paz no significa simplemente ausencia de problemas. No, aquí la paz tiene que ver en la manera en la que nosotros nos relacionamos. No debe haber desorden, no debe haber rencilla, no debe haber pleitos, no debe haber ese tipo de cosas entre nosotros. Y debemos de luchar en el Señor para así vivir de esta manera. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros procuremos que sea así. La iglesia debe de guardar la buena reputación de los pastores. Y los pastores deben de velar por el bienestar de la iglesia. Y en ese mismo sentir vamos a disfrutar de esto. Vivir en paz. Vivir en paz. Miren, hermanos, ustedes de verdad, no sé si les ha pasado, pero qué horrendo es vivir en una iglesia en donde domingo tras domingo, el sermón es el mismo, la autoridad pastoral. Y se sube un maestro y luego otro pastor y solo comienzan a tirarle pullitas a una facción de la iglesia y a otra facción de la iglesia y comienzan a decir, cuidado con los que andan diciendo tal cosa, cuidado con los que andan, horrendo, hermano. Y así hay un montón de iglesias. Lamentándolo mucho, en la iglesia donde yo congregaba, eso llegó a ocurrir. Por un desacuerdo que en sí mismo no tenía mayor peso bíblico, pero como había mucho orgullo, falta de carácter piadoso, eso llevó a grandes consecuencias. Y eso fueron como 3 meses, hermano. Cada domingo, wow, la tensión era horrenda en cada culto, horrible. Y el sermón siempre lo mismo, la autoridad pastoral, la autoridad pastoral, la autoridad pastoral. Y era una y otra vez, una y otra vez. Y tú veías cómo salían unos llorando, otros se iban porque literalmente casi que le decían el nombre y todo lo malo que hacían, se iban avergonzados, o sea, un desastre completamente. Y nosotros, hermanos, debemos recordar que somos solo polvo. La iglesia caminando por fe es también una iglesia débil. Y no podemos pensar que este tipo de cosas no nos pueden ocurrir a nosotros. Y dar por hecho de que siempre vamos a estar bien, no. La paz la debemos de guardar, de velar, de cuidar, de cultivar, de promover. Y se hace en esta relación sana que Dios quiere que tengamos. Mira lo que nos exhorta, estímenlo mucho a sus pastores. Y no solamente esto, con amor. Y mira la razón, por causa de su trabajo. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Tú amas a los pastores? Mira, de verdad, yo me la hice, ¿sabes? Sinceramente. Porque es que lo dice el texto, ¿sabes? El texto lo dice. Es una exhortación a que debemos amar a los que nos instruyen y a los que nos dirigen. Y yo me hice esa pregunta. ¿Yo realmente estoy amando a mis pastores? Porque llega un punto en donde tú, de tanto convivir, como que, sí, son mis pastores, ¿me entiendes? Das por hecho de que estamos juntos y
y ya. Pero el amor se expresa en acciones, ¿no? El amor se manifiesta en obras. El amor no se queda simplemente en una sensación o en dichos. Y yo me hice esa pregunta y oré al Señor también por esto. Háztela tú también. Porque no puede ser, hermanos, que no podamos ver suficientes razones que nos lleven a nosotros a estimar a nuestros pastores, sino que constantemente estemos quejándonos. Si eso está en tu corazón, hay un problema, ¿sabes? Hay un problema. Y más si no es este tu primer pastor, sino que han venido siendo otros ya también. O sea, si están trabajando, si con diligencia se esmeran, hay que ser objetivo y ver eso, hermano, y reconocerlo. Pero mira la importancia. Si queremos ser una iglesia en la que Dios se glorifica, debemos ser una iglesia también que vive de esta manera. Una iglesia pastorable. Amén. Vamos a ver algo más. El punto número 3 de la iglesia que Dios quiere que seamos. Y el punto número 3 lo he titulado una iglesia que se discipula a sí misma. Versículos 14 al 15 dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Amén. Fíjense que en el primer punto, de manera general, el apóstol nos dice cosas que debemos de hacer. Nos manda a involucrarnos en la labor, pero nos dice con palabras muy generales lo que hay que hacer. Esas dos palabras fueron alentaos y edificaos. Pero ¿cómo yo hago eso, Pablo? ¿Cómo yo materializo eso? Ahora en este punto número 3, en los versículos 14 al 15, nos dice cosas específicas de cómo es eso, de cómo la iglesia se alienta y se edifica los unos con los otros. Y nos lo dice de esa manera: amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. De esto está constituido la iglesia: indisciplinados, desalentados, débiles. Fíjate que Pablo no dice que no son creyentes. Pablo los trata como hermanos, pero describe la condición en la que se encuentran ellos: desanimados, indisciplinados y débiles. Y fíjate que también algo muy importante, el apóstol nos dice que para cada una de esas condiciones en la que se encuentra la persona, hay una forma de tratarla. A unos, los indisciplinados, nos dice que debemos amonestarlo. Debemos llamarle la atención. Al débil, al que está desalentado, al que está desanimado, al que no tiene aliento, nos dice que debemos nosotros de animarle. Y al que está débil, nos dice que debemos sostenerlo. Y para con todos estos tres, nos dice algo muy importante: paciencia. Paciencia. A veces nosotros vemos el discipulado de esta manera. Vale, voy a hacer un discipulado. Voy a agarrarme la confesión de fe de Westminster. Voy a llevarme a 2 o 3 hermanos y venga, voy a comenzar a leerle la confesión de fe. Les voy a explicar entonces lo que es la elección incondicional, la Trinidad, lo que es la iglesia invisible, lo que es la iglesia local, lo que es la membresía. Y venga, empiezo yo a explicarle todo esto, les doy argumentos, Pero no, eso no es discipular. Discipular es lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, cuando dijo que debemos enseñarles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Es decir, hasta que la persona no vive conforme a la piedad de Cristo, no hemos discipulado. Por lo tanto, el discipulado es esto. Yo veo a mi hermano que está indisciplinado, me dice que ora una vez por semana, me dice que apenas lee la Biblia, me dice, lo veo y viene un domingo sí, y luego viene el otro martes, luego falta el otro jueves y luego falta
todos los 3 días y eso se repite una y otra vez. No, hermano, este es un problema de disciplina, no puede ser. Porque claro, si tú no faltas a tu trabajo de esa manera, para tu trabajo eres entonces disciplinado. Aunque te pase lo que te pase. Pero no puede ser que tú no tengas establecido, mira, yo voy a venir martes, jueves y domingo, o no, yo vendré jueves y domingo. ¿Vale? Vale. Y vengo jueves y domingo. 2, 3 meses, 4 meses. Al quinto mes, mira, pasó algo con Mateo y Tomás. Se enfermaron, le dio fiebre. Hermanos, hoy yo no podré asistir, lo siento, vamos ahora al médico porque se han enfermado los niños. Pero no puede ser, siempre y cuando no sea por razón de trabajo, que tengas turnos partidos, pero no puede ser que no seas constante y disciplinado para la congregación, hermano. Y si nosotros vemos eso, discipulado es, hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué faltas tanto? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? No sé, o sea, ¿cómo yo puedo solventar para... ¿Qué puedo hacer? ¿Me entiendes? Porque es importante, hermano, congregar. Y yo sé que tú lo sabes y yo sé que tú lo entiendes, pero no sé si es algo que te está pasando de disciplina. Mira, vamos a trabajar la disciplina, vamos a hacer algo, vamos a ver qué hábitos hay que cambiar, ¿no? Si hay que preparar la ropa, la comida, antes incluso del día lunes, preparar todo para que cuando llegues del trabajo muy justo, no sé, vamos a hacer algo, ¿me entiendes? Vamos a trabajar la disciplina, o la oración, o la lectura de la palabra del Señor. Pero fíjate lo que hay que hacer, hay que amonestarle. No hay que asobarle el pecado si por alguna manera se llame así. Hoy el apóstol nos da permiso a amonestarnos los unos a los otros. El Señor nos lo dice así. Al indisciplinado amonestan. Debemos, hermanos, entender que parte del carácter de Cristo es una vida disciplinada para la piedad. Algo que debe de caracterizar al pueblo de Dios es un pueblo ordenado, puntual, un pueblo comprometido. Eso debe ser característico del pueblo de Dios. Y cuando nosotros tengamos que tratar al hermano, nosotros debemos hacer preguntas que a veces son muy chocantes, hermano. De verdad, a veces cuesta hacerlas, pero hay que hacerlas. Y hermano, ¿y esa semana tú faltaste a tu trabajo? No. Entonces no entiendo. ¿Me entiendes? No entiendo cómo no pudiste venir al culto. Si a tu trabajo no faltaste, no lo comprendo, hermano. ¿Sabes? Son preguntas muy incómodas, ¿sabes? De verdad, y ni son cómodas ni hacer, ni son cómodas que te la haga. Pero es que es parte del trabajo. Si nosotros cultivamos amor por nuestros hermanos y una sincera preocupación, nos va a salir a hacerla. Y aún con toda la incomodidad que pueda generar, si el Espíritu de Dios está entre los dos, ahí tendremos que salir discipulados ambos, tratados, trabajados. Por eso la iglesia debe de tener sabiduría. Porque imagínate que yo al indisciplinado le asobe su actitud, lo destruyo. Pero también imagínate que venga alguien que está desalentado y yo en lugar de ser consolador para él, lo trato como al indisciplinado y le tiro para cortarle la cabeza, lo destruyo también. O imagínate al débil, en lugar de estar para con él y sostenerlo, ser un apoyo para él, yo empiezo a darle como una metralleta, a repetirle las doctrinas de la fe, perseverancia a los santos, no va, ¿qué le voy a hacer a él? Él lo que quiere es alguien que esté por él, ¿me entiendes? Necesita un sostén, alguien que esté a su lado. Él ya entiende las doctrinas, él ya sabe lo que debe de hacer, pero está débil, no tiene fuerza, no tiene capacidad. Pero también el que está sosteniendo un débil no puede identificarse como un palo.
en el que el débil siempre se va a apoyar. No. Sosteniéndolo junto, lo tiene que llevar ¿a dónde? A Jesucristo, ¿no? Lo debe de llevar a que, hermano, mira, estás débil, yo voy a estar hoy por ti, vale. Vamos a ir orando juntos, vamos a pararnos a tal hora, vamos a hacer estos devocionales juntos, vamos a ir tirando los dos, ¿vale? Y poco a poco, mientras que vaya agarrando fuerza, vale, hermano, ahora tú, incluso haz esto tú con otra persona, ¿vale? Pero no podemos tampoco hacer que ese hermano se quede conmigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, pensando en esto, en lo que es el discipulado, la iglesia necesita mucha sabiduría. Mucha, hermano. Es muy difícil a veces saber qué es lo que está pasando en el corazón de una persona cuando viene a nosotros. O a veces nosotros vemos y el Señor pone en nosotros inquietudes, incomodidades, y tú dices, bueno, yo quiero aclarar esto. Preguntemos a ver qué está pasando. A ver si ocurre algo, a ver si es un tema de trabajo, a ver si es un tema de desánimo, a ver si es un tema de indisciplina. Pero la iglesia debe discipularse los unos con los otros. Esto es algo, hermanos, que ya podemos hacer. De hecho, mira lo que dice también el versículo 15. Comienza diciendo, mirad, que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procura siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Esa palabra, mirad, es como si el apóstol estuviera describiendo a una atalaya, a una persona que está observando, o como se llama a veces a los pastores también en la iglesia, obispo, aquel que está vigilando así. La iglesia debe estar así, mirando. Oye, ¿por qué hay rencilla entre todos, hermanos? ¿Qué está pasando? Antes se sentaban juntos, ahora no. Antes los veía que compartían y ahora ya no. ¿Qué está pasando aquí? Con prudencia, con sabiduría. Oye, hermano, he notado esto, pasa algo. Si quieres me cuentas, si no, no, pero simplemente me preocupo, quiero saber qué está ocurriendo. Si quieres contarme, bien, si no, te entiendo, hermano. O si tú me dices que no es nada, pues ya está. ¿Qué ocurre? No podemos venir para acá, hermanos, y pensar que todo está bien. No, debemos estar atentos por el bien de la iglesia. Porque imagínate tú que la responsabilidad de velar si nos estamos tratando conforme a la ley de Cristo, a la ley del amor, dependiera solo de los pastores. No, esta obra no avanza nunca. No se van a dar cuenta de poco o nada los pastores o de poco o nada los diáconos. No nos daremos cuenta. Si cuesta a veces en iglesias con congregaciones más pequeñas, imagínate entre nosotros lo que Dios está haciendo. Y es por eso que en mi corazón yo decía, Señor, yo quiero compartir un sermón, pero algo que necesitemos ahora, que la iglesia puede usar para el crecimiento y el bienestar de la iglesia. Y gracias a Dios que pude compartir esto, porque realmente me permitió examinarme a mí y ver si yo realmente estoy viviendo estas cosas. Y en muchas de ellas estoy fallando. Y es por eso que oro al Señor para que el Señor sea ayudándonos a tomar en serio realmente la responsabilidad que tenemos de cuidarnos los unos para con los otros. Por lo tanto, hermanos, debemos estar mirando cómo nos estamos tratando. Debemos estar mirando cómo nosotros estamos procurando el bien para con el otro. Debemos estar exhortándonos, animándonos. Debemos nosotros estar reprendiéndonos y corrigiéndonos cuando sea necesario. Debemos servir de sostén cuando sea necesario. Y debemos nosotros pedir sabiduría para saber en qué momento aplicar cada cosa. Pero sobre todo, la iglesia debe entender que el discipulado es llevar a nuestro hermano a que viva conforme a la voluntad de Cristo. Amén. Y eso nos lleva entonces al punto número 4. Y este lo he titulado Una iglesia gozosa. Hasta ahora hemos visto 3 cosas, ¿no?, de la iglesia que debemos ser. Ahora vamos a ver la número 4, una iglesia gozosa. Versículo 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Hermanos, siempre cuando nosotros preguntamos o pensamos, vale, ¿cómo es una iglesia? ¿Qué tiene que tener una iglesia? Siempre nosotros decimos, bueno, alabanza, oración,
la iglesia se debe conocer por una buena predicación de la palabra. Bueno, hay que ir a un local y todo eso. Pero sinceramente yo al menos me dije, Señor, para mí el gozo, nunca había pensado que fuese como que algo que describiera tu iglesia local. O sea, por lo general preguntamos, ¿qué debe de haber una iglesia sana? Y no sé si el gozo pasa mucho por nosotros, en nuestro corazón. A lo mejor pasará por allá o incluso ya no le damos ni siquiera importancia, pero el apóstol Pablo le dice, estad siempre gozosos. Por lo tanto, es algo que nosotros también debemos de cultivar y debemos de tener. Fíjate que el apóstol comienza diciendo, estad siempre gozoso. Y es importante aquí, hermanos, porque el apóstol usa en la palabra estad un imperativo, es decir, un mandamiento, una orden. No es algo que la iglesia debe de considerar o no, no. Es un mandamiento, estad gozosos. Y no solamente dice un mandamiento, sino que también nos dice el tiempo, siempre gozoso, siempre gozoso. Eso nos enseña al menos una cosa, hermano, que es responsabilidad nuestra, el gozo en la iglesia. El gozo, hermanos, en la iglesia es ese decoro. Es como aquel maquillaje bien pudoroso, bien bonito, que nuestras esposas se colocan. Es lo que hace que la iglesia brille. Es lo que hace que la iglesia se distinga. El gozo del Señor. Si por algo es conocida la iglesia, es por ser una iglesia gozosa. El gozo, hermanos, no es un mero estado emocional. El gozo es más que eso. El gozo, amados hermanos, es poder, es fuerza. Y ya veremos que es así. Y mira lo importante, hermanos, porque nosotros debemos entender una cosa. Entre nosotros hay hermanos que están sufriendo. Nosotros estamos en un mundo caído. Entre nosotros hay hermanos que sufren, hay hermanos que están llorando. Entre nosotros hay hermanos que están pasando por dolencias físicas que pueden tentar con nuestro gozo o que pueden opacarlo, que pueden hacer que nuestro gozo por un momento no esté. Entre nosotros pueden estar hermanos que están pasando dificultades con sus familias, problemas. Es una realidad. Pero el apóstol nos dice algo. A pesar de todas esas circunstancias en las que la iglesia puede estar, siempre podemos estar gozosos. Siempre dice. Porque si él nos dice está siempre gozoso, no es porque el apóstol Pablo está ignorando que hay dolor y sufrimiento en la iglesia. No, no es por eso. Es porque él ha experimentado con su propia vida que en persecuciones, naufragios, prisiones, azotes, hambrunas, él aprendió a contentarse, sea cual sea su situación. Él no está ignorando el sufrimiento de los hermanos, pero él sabe que no hay situación en donde el gozo del Señor nos pueda sostener. Y es por eso que la iglesia necesita cultivar esto. Mira lo que dice Job 1, 21 al 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Tremendo, hermano. Job acababa de perderlo todo. Su casa, su dinero, su familia. Pero mira la actitud de Job. En este momento, aunque luego conocemos el resto de la historia, pero en este momento, Job tuvo fuerza, gracia y poder y pudo glorificar a Dios en medio de un momento tan difícil y tan duro. Él es un ejemplo para nosotros. Pero también, amados hermanos, el gozo es la fuerza y la fortaleza para la iglesia. Mira lo que dice Nehemías 8:10. También les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. El gozo es una fortaleza para la iglesia, hermano. El gozo es fuente de poder de Dios.
El gozo, amados hermanos, es la fortaleza que cuida a la iglesia de las herejías, de divisiones, de pleitos, de rencillas. El gozo es la fortaleza que guarda a la iglesia de los enemigos exteriores. Y es por eso tan importante. Nehemías lo entendía. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ustedes conocen un poco cómo eran los tiempos en los que Nehemías estuvo, difíciles. Y Nehemías exhortó al pueblo de Dios en aquel entonces: gozaos porque allí tenéis el poder de Dios. El gozo del Señor ayuda a la iglesia a perseverar. Y el gozo del Señor la libra de las herejías. Filipenses 3, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Pablo le dice: regocijaos en el Señor, gozaos en el Señor Jesús. Y si hacéis eso, filipenses, no vais a ser engañados de la falsa circuncisión, de los perros, de los falsos obreros. Porque una iglesia que pone su gozo en el Señor Jesucristo es una iglesia que es guardada de las herejías. Una iglesia que se deleita en Jesús, que conoce a Jesús, que se regocija en Jesús, es una iglesia que va a ser librada y salvada de los problemas heréticos. Porque si algo hacen las herejías, hermanos, es atacar a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el gozo es algo que nosotros debemos de siempre cultivar. Y es algo que está a nuestra disposición, una fuente de poder para llevar a cabo toda la labor de Dios y en toda circunstancia poder estar firmes y sostenidos por el Señor. Amén. Eso nos lleva al punto número 5, una iglesia que ora. Versículo 17 al 18, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si algo se le ha recriminado a la iglesia reformada, hermanos, es esto: una iglesia que ora muy poco. De hecho, cuando uno ve las conferencias de las iglesias reformadas más importantes del mundo, lo que falta es oración en muchas de ellas. Siempre hay palabra, 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 palabra. Y si algo recrimina a los pentecostales, y en eso tienen algo de razón, es que nosotros oramos muy poco. Y si algo le hace falta a la iglesia del Señor, es orar sin cesar, constantemente. La oración es el aliento de la iglesia. Porque la iglesia entiende que para poder involucrarse los unos a los otros, discipularse, tener un corazón pastorable, para que la iglesia se edifique y permanezca, la iglesia debe de entender que no está en el poder de nuestras fuerzas, sino en el Señor. ¿Y cómo lo entiende? ¿Cuál es la expresión de eso? Ora, descansa en el Señor. Y es algo que nosotros debemos exhortarnos el uno al otro, a la oración, a depender de Dios. Pero siempre acompañado de algo, hermanos: gratitud. Dando siempre gracias a Dios para vosotros en Cristo Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Una iglesia que depende de Él, una iglesia que ora a Él, una iglesia que se humilla ante nuestro Señor. Él es el Señor que hace todas las cosas y no nosotros. Y por eso debemos orar sin cesar, porque la obra y la labor depende del Señor. Porque para que un hermano me reciba, me escuche, para que un hermano me atienda y para que un hermano cambie su manera de vivir a la voluntad de Dios, solamente Él lo puede hacer y no nosotros. Así que si estás exhortando, discipulando, amonestando, si estás siendo paciente, también ora. Clama y pide al Señor para que se lleve a cabo su propósito. Y el último punto. Quiero pasar directamente al último punto para respetar ya el tiempo, hermanos. Una iglesia sometida a la palabra. Versículos 20 al 22. No menosprecéis las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Es cierto, hermano, que los primeros puntos que hemos tratado son muy importantes, muy relevantes.
Pero este último punto, hermanos, es piedra angular de la iglesia, la palabra de Dios. Pablo les dice, no menosprecéis las profecías. En el tiempo del apóstol Pablo, la Biblia no existía como nosotros la tenemos. Y tampoco habían pergaminos suficientes como que para que cada iglesia local tuviera todo el consejo de Dios como nosotros ahora lo tenemos. Y por ese periodo de tiempo, Dios levantaba profetas que predicaban la voluntad de Dios y anunciaban las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Hombres que hablaban y exhortaban a la iglesia a la santidad, a amar a Jesús, a depender de Jesús, a orar. Hombres que profetizaban, proclamaban lo que Dios quiere que su pueblo haga y sea. Nosotros ahora tenemos todo el consejo de Dios. Y ahora, de manera simbólica y figurativa, nosotros desde aquí profetizamos a la iglesia, lo cual es proclamar lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Está completamente aquí. Todo esto. ¿Cuál es la exhortación del apóstol para con nosotros? No menosprecéis las profecías. Si algo falta en la mayoría de iglesias ahora mismo, es palabra de Dios. Tienen show, tienen teatro, tienen cine, tienen todo, pero no hay palabra de Dios. Y si algo trae todos los males a la iglesia es precisamente que ya no haya más palabra de Dios. Si el púlpito deja de predicar, examinándolo todo cuidadosamente, reteniendo solo lo bueno y absteniéndose de toda forma de mal, si el púlpito menosprecia la palabra y el pueblo de Dios menosprecia también la palabra, entonces, amados hermanos, nunca vamos a poder llegar a ser la iglesia que Dios quiere que sea. Por lo tanto, hermanos, como conclusión, Dios quiere que seamos una iglesia fiel a su palabra. Dios quiere que seamos una iglesia que se involucra, una iglesia que es pastorable, una iglesia que es discipulable. Dios quiere que seamos una iglesia gozosa, una iglesia de oración. Dios quiere que seamos una iglesia que ama y se somete a su palabra, que no menosprecia la palabra de Dios. Por lo tanto, llevémonos esto en nuestro corazón, oremos al Señor y que cada día más sigamos siendo renovados por su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego, lleva con bien a mis hermanos y ayúdalos, Señor, a llegar en paz a sus casas y a seguir meditando en esto, Señor, para que lo pongan por obra y práctica. Ayúdanos, Señor, hasta que no lo vivamos. Ayúdanos a seguir clamando para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Es lo que deseamos para que tú te glorifiques, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.